Cuando el psicoanálisis haya bajado sus armas ante los crecientes impases de nuestra civilización, malestar que Freud intuía, ¿por quién serán retomadas? Pregunta Jacques Lacan en De Roma 53 a Roma 67, El psicoanálisis, razón de un fracaso. En Silicet, Paris, Seuil, 1968, página 50. Bien, acá Lacan nos indica que el psicoanálisis tiene armas, sí, en contra el malestar de la civilización. ¿Es posible disociar psicoanálisis y política cuando el propio Lacan nos indicó que el inconsciente es la política? Podemos comprender esta cuestión tanto del punto de vista de la política en el sentido más amplio, de la participación del psicoanalista en la polis, la cité de discours, la ciudad de discursos, en la medida en que todo hablante ser es también un ser político, inserto en el lazo social. El colectivo es el sujeto del individual, nos dice Freud, y él participa de los discursos de la polis. Entonces, podemos comprender esa cuestión en el sentido de la participación del psicoanalista en tanto psicoanalista, no solamente como ciudadano, pero en cuanto psicoanalista en la ciudad de los discursos, quiere decir nuestra sociedad que es formada por los discursos como lazos sociales. Y entonces, el psicoanalista sabe, porque es freudiano, que el colectivo es el sujeto del individual y que no hay distinción para Freud entre la psicología colectiva y la psicología individual. Podemos también pensar que desde el punto de vista de una política propia del psicoanálisis. Entonces, el analista participa en la polis, con la política de los discursos, en la política de los discursos, y también desde el punto de vista de una política propia del psicoanálisis, cuyos fundamentos pueden extraerse fácilmente, incluso de manera explícita, de los textos de Freud y de Lacan, y de la enseñanza de Lacan. Voy a hacer un breve resumen del tema. El psicoanalista en la polis y la escuela en el mundo. No hay razón para que el analista se ausente de esa ciudad de los discursos, incluso porque el discurso del analista hace parte de los discursos, como las sociales. No hay razón para que no esté presente en nombre de una supuesta neutralidad o dejar el discurso de la histeria como el único discurso para combatir el discurso del amo, incluso cuando aquel solo lo refuerza, como apunta Lacan. Bueno, además, el discurso del analista se pone en oposición al discurso del capitalista, que es el discurso dominante de nuestra sociedad actual. ¿Por qué se opone? Porque es mismo el opuesto. Porque el discurso capitalista propone un falso lazo social que no es de una persona con otra persona, sino de una persona con un objeto que circula como mercadería, un gadget, como dice Lacan, un producto de la ciencia. No es una relación de un hombre o una mujer con otro hombre o otra mujer. Es la relación de un sujeto
con un objeto además que está supuestamente en el lugar de la causa de su deseo. Porque el lazos analítico es el opuesto, porque por revés es el objeto A que está en el lugar de la causa, del agente de ese discurso y que es encarnado por un sujeto, un analista, que se propone una relación con un sujeto analizante. Entonces hay una política anticapitalista que hace parte del propio discurso del analista y que debe entrar y se posicionar en frente a los otros discursos, a los discursos del poder, que son el discurso del amo y el discurso universitario, y se oponer también al discurso capitalista que foraclui la castración y que no deja espacio para la interrogación del que voy sobre el deseo del otro, porque ya propone un objeto que responde a eso, a un objeto que responde a la pregunta sobre el deseo del sujeto. Bien, sobre la polis, haciendo una lectura de la polis con Heidegger, podemos decir que el analista puede y debe estar presente en la polis como psicoanalista en tanto tal, y esto más allá de su participación como ciudadano, como votante o como analista ciudadano, como ya hablaron. No es de eso que yo estoy hablando, sino la presencia del psicoanalista en la polis hace válido el discurso del analista, entre otras cosas, con sus armas, que son la interpretación y el acto. Esas son las armas que tiene el analista. Estoy siendo muy breve, ¿no? Para dar algunas indicaciones. En cuanto a la escuela nos dice Lacan, se trata, esto está en la acta de fundación de la AFP, Escuela Freudiana de París. La escuela se trata en la escuela de hacer con el deber que le compete en nuestro mundo. Es explícito, está en el primer párrafo de ahí. Y en el anexo de la proposición de 67, por lo tanto, 3 años después de esto que fue 64, sobre el análisis de la escuela, encontramos 3 líneas de lo que llama la facticidad, de su posible acción en el mundo. Y Lacan dice las 3 líneas de facticidad que yo interpreto como los 3 fronts de esa guerra del psicoanalista para hacer existir el psicoanálisis en el mundo y para luchar contra las desviaciones y para conquistar un lugar en la ciudad de los discursos. Bueno, Lacan explicita ahí lo que es, dejando muy claro que el psicoanálisis en intención quiere decir el psicoanálisis que produce un analista está en conexión directa con el análisis en extensión. ¿Qué quiere decir intención y extensión? Ahí son términos de la lógica de los conjuntos, que quiere decir lo que se aplica de un concepto. La intención es la definición del concepto y la extensión es donde se aplica el concepto. Pues bien, el psicoanálisis en intención es el psicoanálisis
del diván que produce un analista. Porque es sobre eso, ¿no? La proposición es el tema principal, es el tema teórico del fin del análisis y cómo se adviene, cómo se produce un análisis en un análisis. Y está en conexión directa como una banda de Moebius con el psicoanálisis en extensión. Y ahí en esa extensión es su deber en el mundo, como yo interpreto lo que decía en la acta de fundación. Y Lacan habla entonces de tres facticidades, el simbólico, imaginario y real. En el simbólico dice el Edipo. El Edipo, que no se hace el psicoanálisis sin Edipo. Lacan dice, si se extrae el Edipo del psicoanálisis es un delirio schreberiano. ¿Y qué dice? El Edipo en el psicoanálisis no es el edipismo de la familia pequeño burguesa. Y esto es una posición no solamente clínica y teórica, sino política. ¿Qué quiere decir? Que el Edipo, que Lacan desde temprano en 58 ha hablado que no tiene nada que ver con el papá del desayuno, como la que vas a llamar después, el papá del desayuno, ¿no? El papá del desayuno, el papá de la familia, el papá, mamá, el niño, sino una operación simbólica que se llama Edipo, formulada inicialmente por la metáfora paterna, que tiene que ver donde hay el deseo la función materna del deseo de la madre, la función paterna del nombre del padre. Y que ahí hay una operación simbólica para la instalación del sujeto en el simbólico con la consecuente producción de la falta y de la significación fálica. Pues bien, eso no se confunde con el edipismo de la familia pequeño burguesa. No quiere decir papá, mamá, el niñito. Ustedes van a me decir, pero eso es muy antiguo, nadie hace confusión con eso. La cosa no es bien así. A los que acompaño en los foros del campo lacaniano a nivel internacional, yo hice la denuncia en Medellín hace unos cuantos años, unos 4 años, mostrando cómo justamente esto se confundió en Europa por muchos analistas que se exprimieron en contra de la ley del matrimonio igualitario para todos, que incluye el matrimonio de los homosexuales y la adopción de niños por parejas homosexuales, y muchos analistas argumentando que si eso fuera a ocurrir, o la adopción por parejas homosexuales, el niño no iba a poder pasar el Edipo, no iba a poderse defrontar con la diferencia de los sexos, porque tiene 2 papás o 2 mamás. Y ustedes ven que eso es una cuestión no solamente clínica y teórica, pero política, porque esos analistas se posicionaron en contra la ley del matrimonio igualitario. Entonces, lugar del psicoanalista, ahí en el simbólico. Yo estoy dando apenas solamente un ejemplo. La que habla del Edipo, pero ustedes pueden, es un tema amplísimo de investigación, porque tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la manipulación del lenguaje. Por ejemplo, un otro ejemplo, porque Edipo, que tiene que ver con el lenguaje y con la imposibilidad de decir todo y con la instalación de la falta, tiene que ver con la instalación de las leyes del lenguaje para un sujeto, metáfora, metonimia, la dialéctica, la gramaticalidad y todo eso.
Y bien, si pensamos la utilización fascista de los memes, de los slogans, del empobrecimiento del lenguaje, como ocurre con las, acá en Brasil, por ejemplo, con las fake news, memes, slogans, todo que es utilizado mucho por la extrema derecha, para no se pensar, es también un ataque al simbólico. Y es ahí también una posición importante que el psicoanalista no puede estar ausente. Bien, para el simbólico, el imaginario, Lacan habla de la psicología de las masas, del ejército y de la iglesia. Y nosotros sentimos acá en Brasil eso en el piel, en la piel, en Brasil, con el neofascismo asociado al ejército, con la connivencia de muchas iglesias evangélicas y la manipulación de las masas, el hipnotismo de las masas, como dice Freud, la formación de grupos con la tendencia al pensamiento único y finalmente con la lógica del uno. Porque la psicología de las masas que nos indica Freud, que Lacan está diciendo ahí, que es un campo también de la psicoanálisis en extensión, es el reino del uno, el reino de uno que colectiviza a todos, el reino de uno que se cree la excepción como el líder y que puede formar sectas, ejércitos y todo más. Y en lo real, el modelo del campo de concentración, por una parte, y la segregación promovida por el mercado. Lacan es explícito, dice la segregación producida por el mercado y el mercado, la segregación de los mercados comunes. Estaba hablando del mercado común europeo que se formó para excluir los otros, para tener el monopolio en contra de los Estados Unidos y para tener un monopolio en relación a los otros, evidente, ¿no? Y bien, Lacan estaba haciendo una referencia a eso. Y bien, segregación promovida por el mercado. Voy a hablar de eso. Primero, que tiene que ver con las consecuencias del discurso capitalista, ¿no? Y las diferencias de clases sociales. Entonces, vemos que ahí también tiene esa segregación por la plata, ¿no? Y el mercado, que es un lugar también que el psicoanalista no puede dejar de ver que eso existe. Y peor, el real, eso es el real de la segregación. Y hay lo real de la segregación y lo real de los campos de concentración. Mira vos, estamos acá en 67. Hace entonces poco tiempo que empezó a se hablar en Europa, poco tiempo porque se queda todavía, digamos, reprimido, el tema de los campos de concentración, del nazismo y todas las consecuencias de la colaboración francesa con los nazistas y todo más. Es un tema muy delicado y podemos decir muy reprimido, y que Lacan estaba diciendo, es lo real de los campos de concentración. El analista tiene que ver con eso. Y hoy en día, que tenemos los campos de refugiados, las jaulas para los niños de Trump, el racismo como campos como guetos, ¿no? Lo vemos en las favelas de Brasil, de Río, aquí, los ataques
ataques policiales a las poblaciones negras y pobres que viven acá en las favelas en Brasil. Bien, entonces, eso, algunos ejemplos, es siempre cuando hay una guetificación y un ataque a eso, se reproduce un real del campo de concentración. Claro que no hay comparación de lo que pasó con los judíos y homosexuales y socialistas en Alemania, que fueron exterminados, sobre todo con la solución final, que fue la exterminación de los judíos, y que tiene ese real del campo de concentración, que entonces es lo real que, ¿cómo se decir?, se presentifica en la sociedad. Entonces ahí Lacan hace muy didácticamente, podemos decir, una repartición del real simbólico imaginario, de la polis y de la posible actuación del psicoanalista, porque nos presenta eso como las tres líneas de facticidad. Tiene el factual del hecho, del factum, del hecho que se presentifica ahí. Además, Lacan también nos advirtió sobre lo que llama el terror conformista. El terror conformista es cuando uno se queda aterrorizado y conformado. Conformado por miedo. Es muy fuerte eso. Miedo de hablar, miedo de se posicionar, miedo. Entonces, que el analista también no puede se poner en la situación del terror conformista, de se conformar con cosas que él juzga que no son de acuerdo con lo que piensa, lo que el psicoanálisis muestra, y no hablar nada, por miedo, por el terror conformista. Y también en televisión, Lacan nos apunta nos hace una indicación ética política muy importante, hablando sobre la aceptación del goce otro y no considerarlo un subdesarrollado. Eso es una indicación muy importante, porque admitir que hay formas heterogéneas de goce es poder aceptar el otro no solamente en su alteridad, pero en su heteridad, como una forma diferente de gozar, diferente de uno. Y el ataque a la forma diferente de gozar se llama racismo. El racismo que es un tema muy fuerte, muy importante, que estamos empezando a desarrollar acá en Brasil desde el punto de vista del psicoanálisis, pero es un tema que no se toca mucho. Bueno, acá tenemos muchos negros, mulatos, y mucho racismo inconsciente. Yo tengo hablado del racismo inconsciente del brasilero medio, que ni mismo se da cuenta que es racista. Y bien eso sí transparece como el retorno del recalcado, del reprimido, como el racismo de pequeños gestos, de asco, de no quiero saber, de alguna cosa así, en relación a la forma como el otro goza. Aquí, por ejemplo, en Brasil, sucedió con el presidente muchas declaraciones crueles, horribles, canallas mismo, en relación a la forma de gozar de los negros, de los indios y hasta mismo de las mujeres. Ahí mostrando una relación supremacista, falicista y podemos decir racista en relación a otra forma de gozar,
tenía unos ejemplos, y a los homosexuales, por supuesto. Y aquí hay entonces tres frentes en lo que las tres frentes del simbólico, real e imaginario, en los que el discurso del analista puede estar presente en relación a las urgencias de la época. Agora, uma política para el psicoanálisis en el mundo. La orientación sobre la reflexión y la posición de los psicoanalistas sobre el psicoanálisis en el mundo actual viene dado por la propia política del psicoanálisis. Este es un tema que debe ser estudiado, debatido y aprofundizado por nuestra comunidad analítica para delinear la orientación política de una escuela. Lacan nos dejó varias indicaciones sobre eso y otras para ser elaboradas y extraídas de su enseñanza. Tenemos la conocida tríade de la táctica, estrategia y política, propia del campo del lenguaje en lo que se refiere a la política da falta en ser. Bien, eso es una referencia muy importante de que Lacan nos propone en el texto La dirección del tratamiento, y ahí no hace explícitamente su referencia, pero su referencia es Clausewitz con su texto de la guerra. En ese texto sobre la táctica, la estrategia y la política de la guerra, Clausewitz nos da a entender que la táctica se refiere a cada encuentro, a una batalla. La estrategia es la sucesión de batallas, de embates, de combates. Un combate, una batalla, que no sé si se dice así, un combate, una batalla de el enemigo, dos enemigos se encuentran en un terreno y van a combatir. Eso, ¿cómo cada uno va a hacer? Si uno quiere ir en una colina, atacar una favela de Río, entonces va a pensar, vamos por la noche y así hacer unos hombres por aquí, otros por allá, y van a se encontrar, vamos a rodar el morro todo y vamos a atacar cuando empezar el día. Es una táctica cualquiera, digamos. Eso, entonces, para cada embate, para cada combate, una táctica. La táctica se refiere a un combate, a un encuentro. La estrategia, la sucesión de los combates. Entonces, voy primero a hacer así, después un otro morro, después un otro, entonces vamos a hacer la conquista de los traficantes de la zona oeste de Río. Es nuestra estrategia, eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pensando un combate aquí, otro ahí, y vamos a hacer, entonces, esa es la estrategia. Y la política es la conquista territorial, por ejemplo. Vamos a conquistar la zona oeste de Río, de los traficantes, de los morros, de las favelas, por ejemplo. Entonces, eso es la política. ¿Cómo hacerlo? Digamos, la política es el fin, para poner un fin, el objetivo final, que va a determinar la estrategia y la táctica.
que Lacan dice, él va a aplicar eso para el psicoanálisis y decir que para la táctica corresponde a hacer pensar cuál es la táctica para cada encuentro, para cada sesión de análisis. La estrategia es cómo manejar esos encuentros con el analizante. Y la política es cuál es la visada principal del análisis. Y entonces Lacan responde, la táctica es la interpretación para ser utilizada en cada embate, en cada sesión. La estrategia es el manejo de la transferencia. Entonces es en el manejo de la transferencia que va a dictar la interpretación. Pero hay algo más arriba de la táctica y de la interpretación, de la táctica de la interpretación y del manejo de la transferencia, que es la política. Y la política, nos dice Lacan, es la política da falta en ser. Entonces, es la política de que, podemos decir, del lado del sujeto, que el sujeto es un vacío, es un significante tachado, que no tiene ninguna sustancia, y del lado del otro, que el otro es tachado, que el otro es inconsistente, y que no hay un otro consistente donde el sujeto pone el ideal del yo en el lugar del analista como el gran otro. No hay nada. No hay nada, hay una falta. La falta en ser corresponde a la falta en ser del analizante y también la falta en ser del analista. Entonces, que el analista no es aquello que el analizante transfiere para él. Entonces, esa es la política. En esa manera, entonces, Lacan nos muestra eso de una política que podemos pensar para el campo, es en el campo del lenguaje, porque ahí Lacan estaba en el campo del lenguaje, que es el campo del inconsciente estructurado como un lenguaje. El lenguaje es promovido cujas leis son la metáfora y la metonimia, y la dirección de la cura es toda basada en la metonimia de la falta, que es el deseo, es la metonimia de la falta. Entonces, para eso podemos pensar eso es la dirección de la política en el diván. Pero podemos pensar en esa política para la polis también. Hay una política de la falta en ser que el analista puede apuntar para la gente que se cree en el ser en determinado puesto políticos o importante en la sociedad, que lo que la política del analista para ahí es apuntar la falta. Y porque es la falta que va a crear el deseo. Pero eso se pasa en el campo del lenguaje. Pero cuando pasamos para el campo del goce, a partir del seminario 17, que es el campo lacaniano propiamente hablando, nosotros tenemos un grande giro en la enseñanza de Lacan, porque tenemos acá un campo del goce que incluye el lenguaje,
que el campo del goce estructurado por los lazos sociales y donde Lacan va a decir que la política concierne siempre al goce.